vamos a iniciar y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan y vamos a leer únicamente del 1 y 2. Juan 1 y leemos el versículo 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a leerlo en la nueva traducción y dice en la nueva traducción: en el principio ya era la palabra y aquel que es la palabra era con el Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. En este pasaje podemos ver que Jesús recibía el nombre de la palabra. Era el verbo y esa era la palabra. Era una frase que aparece en el Antiguo Testamento. Era muy común escucharla, sobre todo para los profetas. Por lo regular siempre se les hablaba de la palabra, ¿sí? Y ahí llegaba de diferentes maneras, en sueños, por visiones y por todas las maneras que Dios escogía para que todos pudieran entenderla y llevaran su mensaje que Él deseaba que se llevara, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que esta frase se escuchaba así. Esta frase, como la palabra de Dios, vino a Ezequiel 1:3. Vamos a leer Ezequiel 1:3 y vamos a ver qué era lo que le decía. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebat. Vino ahí también sobre él la mano de Jehová. También vamos a leer Jeremías 1:11. Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Vamos a leer también otra cita más. Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y vemos que esta frase es común en estos profetas. Palabra de Jehová que vino. Siempre se menciona eso, la palabra de Jehová que vino. Esta era una característica para todos los profetas en ese tiempo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cómo también se manifiesta, pero ya no se manifiesta como la palabra de Dios, sino como la palabra del Señor. El verbo estaba con Dios y Dios era el verbo, ¿sí? Estaban juntos los tres en la Trinidad, ¿sí? Actualmente tenemos esa oportunidad de poder llegar a Dios, de poder llegar al Padre, por esa oportunidad que Jesús nos ha dado. Y lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Ahora ya no se manifiesta como lo hacía con los profetas. Hoy se manifiesta directamente con nosotros. Gracias a ese sacrificio en la cruz, Jesús vino a cambiar todo, a cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de clamar a Dios. Todo Él lo vino a cambiar, ¿sí? Ahora tenemos esa carne hecha, ese verbo hecho carne. Vamos a leer qué nos dice Hechos 1:1-2. Dios se manifestó de esa manera, se convirtió en carne y esa carne vino a darnos vida. Esa vida que tú necesitas, esa vida que yo necesito, esa vida que todos necesitábamos, llegó y anduvo caminando. Ya no fue un sueño, ya no fue una visión, ya no fue algo que podían a veces alterar o todo esto, sino que era un hombre caminando, llevando el mensaje de salvación. Era Dios mismo caminando entre la gente. Gracias a que tuvo su misericordia de venir, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, yo imagino que estaban en el cielo, Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús, y estaban haciendo una junta celestial. Ya es tiempo de bajar a la tierra y que hagas lo que tienes que hacer. Lo que el profeta había dicho, es tiempo que ya lo hagas. Y bajó. Y se presenta ante Juan para ser bautizado. ¿Se imaginan ustedes qué experiencia la de Juan? Tener frente a él al Hijo de Dios. Tener frente a él al Creador de todo. Todo lo que hay, todo lo existente. Todo lo que apenas, y hay muchas cosas que apenas están descubriendo los científicos, y él ya lo había hecho.
Todo es creación de sus manos. Vemos cómo Juan le pregunta, ¿no? Le preguntaba que quién era él, ¿sí? Y la respuesta siempre fue la misma, ¿no? ¿Sí? Dice que cuando sale del agua, escuchó la voz de Dios cuando decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ese hombre, después de ser bautizado, comenzó su labor, comenzó su trabajo, llevando las buenas nuevas a todo ese pueblo que era rebelde, todo ese pueblo que ya había pasado por infinidad de problemas, había sido esclavo, había sido disuelto, habían sido organizados nuevamente, habían sido nación, pero no entendían y no comprendían. Ahora llegó Él para demostrarles quién era Dios, para demostrarles quién era el que estaba ahí frente a ellos y tratar de unificar a ese pueblo. Desafortunadamente, actualmente todavía son un pueblo sumamente religioso, que guardan todas sus fiestas, todos sus días, con una mano piden a Dios y con la otra roban, con la otra hacen tantas cosas que están fuera de lo que Dios quiere. Ese pueblo aún permanece a oscuras, aún permanece a ciegas, pues, esperando a un Mesías. A ese Mesías que crucificaron, lo siguen esperando. Gracias a Dios porque nosotros sabemos que ese hombre que ellos esperan ya llegó. Ese Dios al que ellos esperaban ya estaba entre nosotros. Caminó, comió, tuvo sueño, tuvo sed, tuvo todas las cosas que un ser humano puede tener. Y esto lo hizo con la finalidad de que no tuviéramos excusa nosotros. Con eso mató nuestras excusas. Con eso mató todo lo que nosotros podíamos excusarnos de decirle, ves que yo vengo cansado, Señor, no puedo hacer esto. Tengo hambre, no puedo hacer aquello. Es que yo no sé cómo hablar. Él vino a enseñarnos cómo se hacía todo. Y solamente así pudo manifestar todo su poder, todo su amor para con un pueblo que no lo aceptó, que desafortunadamente cerraron sus puertas y no lo dejaron entrar. Unos cuantos aceptaron, muchos más no lo aceptaron. A pesar de que vieron sus milagros, a pesar de que vieron todo lo que era Él, no lo aceptaron, no creyeron. Esto nos trae como consecuencia algo bueno para nosotros. Y nos dice ahí en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando ellos cerraron la puerta, cuando ellos acabaron con esa oportunidad, cuando ellos crucificaron a Jesús, nos dieron la oportunidad a todos. Todos entramos en la misericordia de Dios. Todos fuimos convocados a la fiesta, a la boda del Cordero de Dios. Gracias a Dios por ello. Si esto no hubiera sido así, si ellos hubieran aceptado, quizá nosotros no hubiéramos tenido cavidad en el reino de los cielos. Pero también somos parte de la creación de Dios. También somos parte de su creación. Él tendría otro plan para nosotros. Pero gracias a Dios porque entramos en ese plan. Gracias a que ellos cerraron la puerta, Dios abrió la puerta para nosotros. Para ti, para mí, para todos. Ahora los mexicanos ya podemos entrar al reino de los cielos. Ahora no es como antes, ¿verdad? Que éramos excluidos. Sobre todo nosotros por ser mestizos somos un país que ha sido pues criticado, sojuzgado en muchos lugares del mundo, pero para Dios somos muy importantes. Sabemos que ese sacrificio en la cruz significó que también nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos. Que tú, hermano, te llames como te llames, que estás atrás de esa pantalla, tengas esa oportunidad de presentarte ante Dios. Que goces de esa salvación y de ese amor. Con ese amor tenemos todo, 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 todo. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos dice en el Salmo 103. Bendeciré a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Si los ángeles alaban al Señor,
Ya tenemos esa oportunidad de nosotros poder alabar a nuestro Señor. Ya tenemos esa oportunidad, tenemos las puertas abiertas para entrar al reino de los cielos. Tenemos las puertas abiertas para adorarle, para buscarle, para saber más de Él. Pero hermano, si lo hacemos, en realidad, si buscamos más del reino de Dios, en realidad, si estamos hambrientos de Dios, o somos solamente cristianos domingueros. Muchas veces nada más tomamos nuestra Biblia o buscamos a Dios los domingos, los días de fiesta o pues cuando tenemos algún problema, una enfermedad, entonces abrimos la puerta y le decimos, Dios, ayúdame. Dios está ahí y no nos pide otra cosa, no nos pide nada a cambio. El sacrificio ya fue hecho, la obra ya fue hecha. Lo importante es que tú y yo lo busquemos todos los días que estemos en esta tierra. Cada momento que estemos caminando aquí debemos de buscarlo, no únicamente en estos días. Si nosotros nos gozamos y nos alegramos en nuestro Señor, ¿sí? Cuando vengan los días malos, seguiremos oyendo de Dios y Dios estará con nosotros. ¿No te gustaría que en una visión, que en un sueño Dios te hablara a ti? ¿Te gustaría escuchar su voz? ¿Te gustaría sentir su presencia, que te esté cerca de ti hablándote? Aunque no estés enfermo, que estés sano, que sientas esa mano cerca de ti, esa voz oyéndote, lo que tú hables con Él, agradeciéndole el día al día lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Te gustaría escucharlo? ¿Te gustaría sentirlo? ¿Te gustaría saber qué planes tiene Dios para contigo, para hoy, para mañana, para siempre? Es bien importante que todos busquemos a Dios de todo corazón. Ahora sí, el verbo se hizo carne y la carne estuvo con nosotros y la carne fue manifestada. Se rompió ese velo de ese templo y ahora ya podemos entrar a ese lugar santo a adorarle. Ya podemos buscarlo. ¿Qué te detiene, hermano, para hacerlo? ¿Qué frena tus posibilidades de hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos con ese corazón? El pastor domingo a domingo nos cita para que ayudemos, para que trabajemos y día a día agachamos la cabeza y nos decimos amén, amén, pero no lo hacemos. Es mejor no decir amén porque sabemos lo que significa amén. Dios quiere que seamos comprometidos. Cuando Él escogió a sus discípulos, cuando después de que ya más quedaron 11, ellos no sabían qué hacer. Cuando llega el Espíritu Santo les enseña el compromiso que tenían. Ese Espíritu Santo está aquí. Ese Espíritu Santo está morando entre nosotros. Ese Espíritu Santo está en tu casa, en tu vida, con tus hijos. No lo deseches, hermano. Debemos de seguir caminando con ese verbo, con esa palabra. Que esa palabra y ese verbo estén siempre en nuestro corazón y que nuestro pensamiento sea hacia Él. Dios quiere que le busquemos de todo corazón, que seamos ejemplo para los demás. Es bien difícil ser ejemplo para los demás, hermano. Porque de 20 cosas buenas que tú hagas, por una mala que cometas, vas a estar en el dedo del enemigo, en el dedo de tu vecino, en el dedo de tu familia. ¿Cuántas veces tu familia te critica y te dice, y dices que eres cristiano? Es bien difícil serlo. Es bien difícil ser cristiano. Es bien difícil hacer las cosas bien. Es bien difícil, hermano. Pero no es imposible. Eso sí, no es imposible. A lo largo de toda la historia del Nuevo Testamento vemos cómo esos hombres se levantaron, cómo esos hombres comenzaron a trabajar, cómo esas mujeres también trabajaban, ¿sí? El domingo nos estaban hablando de una, ¿verdad? Tabita, ¿no? ¿Sí? Entonces, como así como esas mujeres y como esos hombres estuvieron trabajando para llevar ese mensaje de salvación, para llevar a toda la gente que conocían, ¿sí? Decía que a todos los que encontraban les predicaban, a todos los que creyeron, pues los bautizaban. Fue un proceso
muy, 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 muy difícil. Leyendo la historia normal, la historia se dice que en el año 70 hubo una guerra, los, los judíos contra los romanos, y desecharon a todos los cristianos porque no participaron en dicha guerra. Y Dios continuó esa obra. Hoy, después de ya 2000 años, aún sigue la palabra de Dios vigente. Ha sido transmitida de generación en generación. Ha llegado a nosotros mediante este libro, la Biblia. Ese es nuestro testamento. Esto es nuestra herencia. En toda herencia hay un testamento y ese es el nuestro. Ese legado que nos dejaron aquellos hombres que entregaron su vida para que pudiera llegar a nuestras manos. Costó mucha sangre. Esta Biblia ha costado muchísima sangre de santos, muchísima sangre de aquellos que importaban, que sacaban a escondidas estos libros y los traían a diferentes lugares. Ha costado muchísima sangre, muchísimas vidas han corrido por este libro. Toda esa herencia, toda esa sangre que ha corrido por este libro y nosotros, que no nos cuesta más que ir y comprarlo, que lo podemos traer ahora ya en un celular. No lo leemos a veces. Desafortunadamente, como la verdad a nosotros no nos ha costado sangre comprarlo, no nos ha costado sangre tenerlo, no nos ha costado nada a poderlo adquirir, por eso es que a veces no les damos el valor necesario. Hermano, este libro tiene mucho valor, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios está escrita aquí. La palabra de Dios está plasmada, ¿sí? Sí, la escribieron hombres, la escribieron mujeres, ¿sí? Pero fueron todo por el Espíritu Santo que los guió. No menospreciemos este libro, Señor, porque si algún día nos lo llegan a quitar, entonces vamos a pedir, aunque sea una hojita para leer. Cierto hombre que conocí hace muchísimos años, este hombre me contaba que cuando un ciclón que hubo en Tampico, por el 57, algo así, cuando bajó la marea y todo esto, él en la orilla encontró una hoja, era una hoja de la Biblia, y comenzaba a leerla, y le gustó y le fascinó lo que leía, y leía esa hojita, y leía esa hojita, y leía esa hojita, pero no sabía de qué era. O sea, nomás sabía que era una hojita que estaba muy bonita, que lo que decía le llenaba y le enriquecía su corazón. Este hombre era muy violento, era pues borracho, se metía en problemas muy fácil, peleaba con cualquiera, demasiado violento, era un hombre como cualquier otro del mundo. Y esa hojita lo hacía llenar su vida. Dice que en una ocasión un hombre llegó y le dijo, ¿te gusta esa hoja? Y él le dijo que sí, que le gustaba esa hoja, pero no sabía qué significaba esa hoja, pero le gustaba y le llenaba su vida. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo el completo de esa hoja que tú tienes. Y le dice, ¿en serio? Dice, ¿me la vas a vender o a regalar? Porque dinero no tengo. Dice, no, te la voy a obsequiar, ven. Y lo lleva y le entrega la Biblia. Y dice, es eso. Entonces no quiero saber de eso. Dice, ¿por qué? Porque eso es de esos que se dicen hermanos y todo eso. Dice, pues sí, pero mira, si no quieres, pues, le cortamos unas hojitas y llévatelas para que las sigas leyendo. Y le dijo, no, olvídalo, sigo con mi hojita. Y se fue. A los días regresó por él con este hombre y le dijo, ¿sabes qué? Ya me convenciste, dame ese libro que dices tú. Pero antes de que me lo des, al rato paso por ti, dice, porque hay un tipo que voy a buscar. Dice, más que fui por la pistola, dice, porque voy a ir por él. Y se fue y no lo alcanzó. Dice que lo iba correteando y nunca lo pudo alcanzar. Iba enojado, regresa y le dice, dame tu libro que tenías. Y le entrega la Biblia, le dice, tómate el obsequio. Y empieza a leerla. Y en su mente estaba ir y buscar a ese individuo al que quería matar. Pero él seguía leyendo la Biblia. Cuando llegó, Dios lo toca en su vida. Dios hace ese cambio en su vida por una hoja que él leyó y el complemento que le entregaron.
Y ese hombre se convierte a Dios y entiende lo que Dios le estaba hablando. Y Dios le comienza a hablar de una manera que dice que cayó de rodillas ahí en la playa y comenzó a llorar amargamente por lo que iba a hacer. Y le dice, y él le decía a Dios en su lenguaje como él lo podía manejar. Si tú me hubieras permitido alcanzar y matarlo, yo nunca hubiera podido llegar a ti. Gracias porque lo quitaste de mi camino. Y ese hombre vino a México y comenzó a trabajar, comenzó a predicar, comenzó a traer el mensaje. Ese hombre trabajó muchos años hasta que Dios lo llamó a su presencia. Una hoja fue lo que hizo la diferencia, hermanos. Nosotros tenemos tomos y tomos de Biblias. Nos acaban de decir de otra nueva Biblia, traducción moderna, traducción actual. La leemos, hermano, leemos esa palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios que toca tu puerta y te dice, ¿qué quieres de mí? Y lo que tú quieras, pídeselo. Lo que tú necesites, pídeselo. Dios está al pendiente de lo que tú quieres. Dios está al pendiente de todo lo que tú quieres. Vamos a leer qué dice Isaías 48. Isaías 48. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Si tú no la lees, va a venir otro y la va a leer. Y va a tomar él las bendiciones que eran para ti. Porque tú no lo estás haciendo. ¿Te gustaría ver cómo aquel hermano, aquel hombre que era de lo peor, que tú conociste que era de lo peor, tu vecino, tu pariente, tu familiar, que era de lo peor, y él llegó al cielo y tú no? Con todo y tu Biblia bajo el brazo, ¿eh? Con todo y tu Biblia bajo el brazo puedes perder la salvación. Y ese que tú dices, ese nunca va a llegar al cielo, ese llegó primero que tú. ¿Te gustaría ver eso? ¿Te gustaría saber que la palabra que fue dada para ti, que tú desechaste igual que ese pueblo que desechó la palabra, que ese pueblo que no quiso obedecer, que no quiso escuchar al Dios Altísimo presentado ante ellos? Y muy al contrario, lo crucificaron, lo insultaron y comieron y vieron y sintieron todo lo que él hizo y con todo y todo lo desecharon. Nosotros no somos mejores que ellos ni peores que ellos. A veces nos comportamos de la misma manera. A veces nos comportamos de esa misma manera y no escuchamos. Y esta palabra es permanente. Y esta palabra es para siempre. Y esta palabra va a prevalecer aunque tú no lo leas. Si hay una campaña de evangelismo, vamos a pasear a ver de qué se trata en el Estadio Azteca. Recuerdo que hubo hace años una y creo que iba a haber otra nuevamente. 1 millón para Cristo, ¿no? De ese 1 millón para Cristo, llevamos uno, no 10, no 20. Uno, no llevamos a nadie. O quizá alguien sí llevó. Dios está llamando a la puerta día con día. Vamos a ver en Éxodo 24. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar de pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Moisés es el primero que empieza a escribir la Biblia. Empieza a escribir los escritos que Dios le había revelado. Él es el primer escritor que aparece. A él se le reveló todo lo que es, digamos, Génesis, lo que nadie sabía, se fue revelado a él y él fue el que lo escribió. Tú tienes la oportunidad de buscar, tienes la oportunidad de saber, tienes la oportunidad de tantas cosas y las dejamos, hermano, las dejamos. Yo me acuerdo cuando éramos niños, por el trabajo de mi papá teníamos que salir a diferentes lugares de provincia en tiempo de vacaciones de escuela. Y a veces llegábamos a localidades a donde no había un lugar donde congregarse. Es más, ni siquiera iglesias católicas había. Ni siquiera una iglesia católica había. O sea, no había nada, hermanos. Eran lugares pues, muy remotos.
nosotros a veces en la noche solamente teníamos una estación, un radiecito muy pequeño. Los que eran de pilas de ese tiempo se acordarán, los que son de mi edad más o menos se acordarán de esos radiecitos, con su antenita y todo. Y había una estación de radio que se llamaba La Panamericana. Y ahí escuchábamos las predicaciones en la noche. Pero era con interferencia, entre ruidos y todo, y podíamos conectarnos. Y cuando la gente le preguntaban a mi papá que, ¿y eso qué era o qué significaba? Mi papá les explicaba, decían, pues eso se oye bonito, pero pues gracias. Ellos no querían saber nada de Dios. Tenían todas sus necesidades, pero no querían saber nada de Él. Gracias a Dios porque hoy ya hay más medios para comunicarnos, ya hay más medios para dar ese mensaje, ya hay más medios para llevar el mensaje. Ya están abiertas las puertas. Antes, si tú eras cristiano, no te vendían ni siquiera las tortillas en tu casa. ¿Sí? Entonces, si había problemas hasta para comprar, en la iglesia donde nosotros asistíamos antes, estaba ahí por Metro Viaducto, la hermana que cuidaba la iglesia decía que ella para poder comprar un refresco hermanos, tenía que caminar 4 o 5 calles a donde no la conocieran para poder comprar un refresco. Por ser cristiano no le vendían nada. Gracias a Dios, ahora ya se abrieron las puertas. Gracias a Dios, ahora ya todos podemos hacerlo, pero seguimos sin hacerlo, hermanos. Necesitamos tener algo, tener un problema para poder doblar las rodillas nuevamente ante Dios. Necesitamos, la pila, necesitamos de Dios y necesitamos saber qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero no lo hacemos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar, hermanos? Permítanme un segundo, permítanme un segundo. Perdón, es que se me estaba bajando la pila. Ya, gracias, perdón. Estaba quedando sin batería. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto que tenemos para mañana? ¿Qué plan tienes para mañana? ¿Qué proyecto tienes para mañana, hermano? ¿Cuál es el proyecto que tienes para tus hijos mañana? Para tu esposo mañana, para tu esposa mañana. ¿Qué proyecto tienes tú en este momento? Y para mañana, ¿qué proyecto tienes? ¿Te has preguntado que si hoy te murieras, si esta noche Dios te llamara a cuentas hoy, y mañana jueves ya no estuvieras, ¿qué pasaría contigo? Dejaste la palabra en tu buró, en tu librero, porque se ve bonita en el librero, bien acomodada, se ve bonita. En tu teléfono, se ve bonita las descargas, tenemos tantas y tantas descargas en nuestros teléfonos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Vamos a incluirnos todos en el paquete. Vamos a ser ingratos como ese pueblo judío que fue sacado de la esclavitud, nuevamente de la esclavitud, nuevamente de la esclavitud. ¿Cuántas veces salió ese pueblo de la esclavitud? ¿Sí saben cuántas veces han salido ese pueblo de la esclavitud? Y hoy siguen en guerra. Es un país bélico por naturaleza. Hoy siguen en guerra y siguen sin aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Qué necesitan o qué se necesita para llegar al conocimiento de Él? Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Dios mismo sabía que no iba a ser fácil. Pero sí hay una cosa. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Hoy como ayer, como cada predicación, como cada domingo, todo lo que hemos estudiado, todo lo que vemos, nos exhortan a que no bajemos la guardia, nos exhortan a que sigamos adelante, nos exhortan a que veas y busques más de Dios. Todos los domingos, todas las predicaciones nos llevan y nos están enseñando a que busques más de Dios. Cuando vas en la escuela y no cumples con las tareas, cuando vas a presentar un examen
y no estudiaste para dicho examen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa contigo? Repruebas. Si Dios nos hiciera un examen, si en este momento nos entrega Dios un papelito y nos dice, aquí está tu examen, ¿tú lo pasarías? Sé honesto contigo mismo, ¿tú pasarías ese examen? ¿O le dirías, cuando yo iba en la prepa decían los maestros, el día fulano tenemos examen, advertencia, no maten a sus abuelos, no maten a sus tíos, no maten a sus primos, no maten a nadie, porque con todo y difunto va a haber examen. Porque todos sacaban el pretexto de que se murió mi abuelita, se murió mi abuelito. Y otra vez el examen y otra vez se murió el abuelito. Entonces la pregunta era, pues, ¿cuántos abuelitos tienes, no? Ya cuántos se han muerto y tú sigues. Y ante Dios vamos a tener el pretexto. Si Dios ahorita nos entrega un examen, ¿tú qué sacarías de calificación, hermano? ¿Le pegarías al 4, al 3 o si exentarías con un 8 o 9? Es difícil, hermano. Es difícil. Y como lo hablábamos, pero no imposible. ¿Te gustaría saber más de Dios? ¿Te gustaría conocer más de Dios? Tienes tu Biblia. ¿Tienes dudas? ¿Algo que no entendiste? ¿Algo que no comprendiste? Tenemos un pastor que es muy accesible y puede contestarte todas tus dudas. Tenemos al hermano Arturo que también te puede contestar tus dudas. Pero si tú no tienes dudas, significa dos cosas. Una, que entendiste todo, o dos, nunca leíste nada. No dejemos que ese verbo, que esa carne se vaya. No dejemos que esa palabra pase a lo largo por nosotros y que no la veamos. Vamos a aferrarnos a esa palabra y vamos a buscar más de esa palabra. Yo te invito, hermano, te invito a que realmente leas, que te instruyas en la palabra de Dios, porque hay muchas sectas que están haciendo nuevas, muchos lugares que son muy carismáticos, muy bonitos, que hay pastores que tienen un carisma impresionante, que si te dicen que el sol sale de noche, se las crees, porque son muy buenos para decirte las cosas. Si tú no conoces, van a hacer de ti lo que ellos quieran. El día 28, el día 28 de cada mes, en la fiesta esa de San Judas, son procesiones y procesiones de tanta gente. Todo el día tienen servicios porque está abarrotado. Van siguiendo una mentira, van siguiendo algo que no es verdad. Pero nosotros, hermano, que estamos en la verdad, nosotros que estamos en la verdad, ¿qué estamos haciendo? A veces por cuestiones de trabajo no nos podemos conectar. A veces por cuestiones de lo que tú quieras no podemos hacerlo. Y a veces por cuestiones de cansancio no podemos hacerlo. Si no tienes que salir de tu casa, si lo tienes que hacer desde tu casa, ¿por qué no lo hacemos? El día de la oración fuimos un buen grupo que estuvimos conectados en la oración, pero ese grupo debe de ser mucho más grande, porque la necesidad es mucho mayor que las que fueron conectados. El día que nuestras transmisiones lleguen y sean numerosas, quiere decir que Dios está obrando en esos que no leían la Biblia. ¿Sí? Busquemos más de Dios, hermanos. No dejemos que la palabra pase de largo. No dejemos ni seamos como ese pueblo ingrato. Seamos un pueblo agradecido. Dios quiere que seamos agradecidos. Agradecidos en todo lo que hacemos. Porque me va bien en el trabajo, gracias Dios. Porque me va mal en el trabajo, gracias Dios. Eso es ser un pueblo agradecido. Porque tenemos y porque no tenemos. Debemos de ser agradecidos. Porque Dios está ahí. En medio de tu necesidad, en medio de todo lo que tú hagas, Dios está ahí. Y eso es bien importante. ¿Cómo te comportas, hermano, cuando estás fuera de la iglesia? Tú, joven, ¿qué haces cuando estás fuera de la iglesia? Tú, hermana, cuando estás adentro de la iglesia eres la hermanita y afuera de la iglesia eres la vecina que nadie quiere ver porque eres muy chismosa, ¿verdad? Cristianos, 24 horas. Hijos de Dios, 24 horas. Gente que busca a Dios, 24 horas.
Nuestro testimonio de 24 horas. Y van a ver que ese pueblo, esa iglesia, esa casa a la que pertenecemos, que es la Casa Belén, va a crecer. Y quizá no crezcamos en número, quizá no como cuando el 85, cuando el terremoto del 85, no sé, los que estábamos dentro de la iglesia, cómo estaba llena, culto de la mañana lleno, culto de la tarde era lleno, todas las bancas llenas y se tenían que poner las sillas porque no cabíamos. En la parte de arriba también había gente, porque no cabíamos, porque sintieron el temor, porque algo pasó y todos llegaron a la casa, porque sentían ese miedo. Se acabó el miedo, se acabó todo lo que había, nos olvidamos de Dios o no nos olvidamos, qué sé yo, qué pasó, qué hicimos o qué dejamos de hacer. Hermano, debemos de volver a nuestro primer amor. Esa es una invitación que día a día es. Debemos de volver a ese primer amor. Debemos de buscar más de Dios. Debemos de llenar nuestra alacena de Dios. Llenar nuestra despensa de Dios. Que Dios more en nuestras vidas. Que ese verbo, carne o palabra, o lo hayamos leído y traducido, ¿sí? Realmente viva en nuestros corazones. Realmente more en nuestros corazones para que seamos uno con Él. Uno con Él. La meta es, hay una meta. La meta es llegar al cielo. ¿Tú quieres llegar al cielo? ¿Quieres entrar caminando? ¿Cómo? Cuál es tu deseo? A mí me gustaría y me encantaría llegar caminando. Y yo sé que quizá no voy a ver a mis padres allá. Y si los veo, no sé, quizá ni los reconozca. Pero sí voy a ver a mi Padre Dios. Sí lo voy a ver a Él. Esa es mi meta, eso es lo que yo quiero. Que un día cuando yo llegue, vea a Él, aunque sea de lejos, pero que diga, ese es Dios. Esa es y debería de ser nuestra meta. Por eso estamos conectados también, porque nuestra meta es llegar ahí. Que Dios sacuda de nosotros, que sacuda toda esa flojera que hay, que nos quite esa flojera, esa pereza espiritual en la que estamos cayendo a veces, que nos despierte, que nos levante y que nos mantenga para su honra y para su gloria. ¿Te gustaría, hermano, caminar con Dios? ¿Te gustaría oír su voz? ¿Te gustaría sentir su presencia en tu vida? No dejes de buscarle, no dejes de orar. Aunque no te duela nada, ora con ese mismo corazón. Y aunque te duela algo, ora con ese mismo corazón. Dios está llamando a tu puerta. Y Él está entrando siempre, ¿eh? Y cuando tú cierras la puerta y le dices que se salga, Él se sale porque Él es un caballero. Si hoy te sacaste de la lotería y ya no necesitas de Dios, ese es tu problema. Tu dinero se te va a acabar, pero Dios no se acaba. Si hoy no tienes para comer y no tienes ni un centavo para las tortillas, siquiera para el día de mañana, Dios es tu alimento. Dios es tu fortaleza. Dios está ahí contigo y Dios proveerá. Dios va a proveer en tu vida y en la vida de todos. ¿Haces grupos de oración en tu casa? ¿Haces proyectos de oración en tu casa? ¿Haces proyectos de lectura de Biblia en tu casa? ¿Haces algo fuera de la iglesia en tu casa para alabar a Dios? A veces, por cuestiones de cansancio, cuestiones de trabajo, a veces nada más decimos gracias a Dios por la comida y se acabó. Oramos por la comida. Pero Dios es más allá de eso. Y como lo dijimos, Dios es de 24 horas. Y tú eres un cristiano de 24 horas. Y necesitas de Dios 24 horas. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Vamos a darle gracias a Dios porque caminó en este mundo y llevó el mensaje de salvación y trajo paz y trajo misericordia y trajo para nosotros, los mexicanos, para todos los que somos mexicanos, la oportunidad de entrar al reino de los cielos. No le da gloria a Dios por esa oportunidad que tenemos los mexicanos.
O sea, independientemente de los países, yo agradezco a los dos porque somos mexicanos, los de los hondureños, salvadoreños, demás, que ellos agradezcan por si quieren agradecer. Pero nosotros como mexicanos agradecemos que Dios se haya acordado de nosotros, los mexicanos, y hayamos sido invitados a permanecer, invitados a ser partícipes de la obra y misericordia de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración de despedida. Vamos a dar gracias por este momento, señores. Y vamos a pedirle que despierte nuestras vidas. Que despierte esa inquietud, que despierte esa hambre en nosotros por saber más de Él. Y recuerden, si tienen dudas, si tienen todo, apúntenlas. Y si le preguntan, le traen 200 dudas al pastor, él va a quedar conforme porque va a saber que están estudiando. Y si no le traen ninguna duda, va a estar con la duda de que no estudiaron nada. Estudiemos algo y busquemos más de Dios. Recuerden, hay muchas misiones, hay muchos lugares a donde tenemos que ir a trabajar. Hablemos con el pastor. Gracias, hermanos.